Las primeras luces del amanecer despuntan sobre un valle brumoso. Árboles centenarios vigilan un paisaje intacto por la agricultura, las ciudades y la maquinaria de la vida moderna. El año es aproximadamente 400.000 a.C. y la Tierra alberga múltiples especies humanas. Imagina estar al borde de un claro del bosque. Tu aliento forma nubes en el frío aire matutino. El entorno te resulta familiar y a la vez extraño. Este no es tu mundo, aunque tu ADN lo recuerda. Son los días en que no estábamos solos. Varias especies humanas habitaban la Tierra simultáneamente. Neandertales, denisovanos, Homo erectus y los primeros Homo sapiens. Cada uno con sus propias adaptaciones, culturas y territorios. Cada uno creía, quizás, que era la especie dominante de su época. Pero la historia, tal como la entendemos, rara vez transcurre sin conflictos. Los recursos son finitos, los territorios se superponen y la inteligencia genera tanto cooperación como competencia. ¿Qué sucede cuando diferentes especies humanas se encuentran, coexisten, se integran o algo más siniestro? La narrativa tradicional sugiere una progresión relativamente sencilla. Las especies humanas primitivas finalmente dieron paso al Homo sapiens. Éramos más inteligentes y adaptables. Simplemente no podían competir. Una historia clara y cómoda de sucesión evolutiva. Pero el registro fósil cuenta una historia más compleja. Existen lagunas en nuestra comprensión. Faltan piezas que no concuerdan con una transición pacífica. Evidencia de desapariciones abruptas. Patrones migratorios que sugieren retirada. Marcadores genéticos que indican tanto mestizaje como conflicto. ¿Y si nuestra trayectoria evolutiva no fuera simplemente una cuestión de selección natural y reemplazo gradual? ¿Y si existiera una competencia activa, quizás incluso un conflicto organizado, entre las especies humanas? ¿Una lucha prehistórica por el dominio que moldeó nuestra propia existencia? La idea es inquietante. Preferimos ver a nuestros ancestros como supervivientes, no como conquistadores. Celebramos el pequeño porcentaje de ADN neandertal que muchos de nosotros portamos como prueba de una integración pacífica. Pero, ¿y si ese legado genético encubre una verdad más oscura? Por cierto, ¿se les ha ocurrido alguna vez esta posibilidad? La idea de que nuestros ancestros lejanos podrían haber estado involucrados en conflictos entre especies. Cuéntenoslo en los comentarios. Me pregunto cuántos de ustedes han contemplado esta visión alternativa de la prehistoria. No es mera especulación. Recientes descubrimientos arqueológicos y análisis genéticos avanzados han revelado patrones intrigantes. Patrones que sugieren competencia deliberada, disputas territoriales y posiblemente incluso violencia organizada entre diferentes linajes humanos. Esta noche, examinaremos la evidencia de lo que podría ser el conflicto más largo y trascendental de la historia. Una lucha multimilenaria entre diferentes ramas del árbol genealógico humano. Una guerra secreta librada no con tanques ni aviones, sino con herramientas de piedra, fuego e inteligencia emergente. Esta investigación tiene un gran riesgo. Si las especies humanas primitivas participaron en una competencia sistemática, esto transforma nuestra comprensión de la naturaleza humana. Nos obliga a afrontar preguntas incómodas sobre nuestra identidad y nuestro pasado. ¿Estuvimos siempre destinados a ser la especie dominante de la Tierra? ¿O nos apropiamos de esa posición mediante acciones deliberadas contra nuestros primos evolutivos? El registro fósil ofrece pistas tentadoras, pero la historia completa sigue siendo esquiva. Consideremos a los neandertales, nuestros parientes evolutivos más famosos. Su desaparición hace aproximadamente 40.000 años coincide con la expansión del Homo sapiens por Europa.
Durante décadas, los científicos debatieron si esta coincidencia fue casual o causal. Nuevas evidencias sugieren que la relación era más compleja de lo que se creía. Estudios genéticos confirman que se produjo mestizaje, pero aún así, las poblaciones neandertales desaparecieron. Esta aparente contradicción exige una explicación. El mismo patrón se repite con otras especies humanas, los denisovanos en Asia, el Homo floresiensis en islas aisladas, el Homo erectus en múltiples continentes. Todos desaparecieron a medida que nuestros ancestros expandieron su área de distribución. Esta noche, reconstruiremos una narrativa que abarca cientos de miles de años. Examinaremos evidencia controvertida, exploraremos teorías contrapuestas y propondremos una explicación integral de lo que podría haber sido el primer y más importante conflicto de la humanidad. Esta no es una historia del bien contra el mal. Nuestros antepasados no fueron villanos, ni las demás especies humanas fueron víctimas inocentes. Esta es una historia de presión evolutiva, supervivencia y la compleja dinámica que surge cuando las especies inteligentes compiten por recursos limitados. Exploraremos cómo las diferentes especies humanas podrían haberse percibido entre sí. Se las reconocía como similares pero diferentes, como competidoras, como parejas potenciales, como algo a lo que temer. Las respuestas varían según el tiempo, el lugar y las circunstancias. Las implicaciones van más allá del interés académico. Comprender este antiguo conflicto arroja luz sobre aspectos de la psicología humana que persisten en la actualidad. Nuestros instintos tribales, nuestra capacidad tanto para la violencia como para la cooperación, nuestra tendencia a definirnos a nosotros mismos frente a ellos. Capítulo 2. Lo que está en juego en nuestro pasado oculto. ¿Qué pasaría si todo lo que creíamos saber sobre la evolución humana estuviera incompleto, no fuera erróneo precisamente, sino que omitiera capítulos cruciales que explican por qué solo nosotros sobrevivimos, mientras otras especies humanas desaparecieron? La narrativa tradicional se centra en la selección natural y la adaptación ambiental, pero la selección natural por sí sola no explica por completo la desaparición relativamente rápida de múltiples especies humanas tras el contacto con el Homo sapiens. Quizás haya ocurrido algo más deliberado, una competencia sistemática por recursos, territorio y, en última instancia, por la supervivencia. Lo que está en juego en esta investigación es inmenso. Si los primeros humanos participaron en una competencia organizada contra otras especies humanas, representa el conflicto más largo de nuestra historia, una lucha multigeneracional que duró decenas de miles de años. Esto no es mera especulación académica. Altera fundamentalmente nuestra autopercepción como especie. A menudo nos percibimos como intrínsecamente diferentes de otros animales, más morales, más cooperativos, excepcionalmente capaces de empatía a través de las fronteras grupales. Pero, ¿y si nuestro surgimiento como especie dominante de la Tierra no se debiera simplemente a una inteligencia o adaptabilidad superiores? ¿Y si también implicara el desplazamiento deliberado de especies humanas competidoras? Esto nos obliga a afrontar preguntas incómodas sobre nuestra herencia evolutiva. Consideren esto. Los humanos modernos contienen material genético de especies humanas extintas. La mayoría de las poblaciones no africanas presentan entre un 1% y un 4% de ADN neandertal. Algunas poblaciones asiáticas tienen ascendencia denisovana. Esto confirma que se produjo mestizaje, pero el mestizaje por sí solo no explica la extinción. Si la coexistencia pacífica y la integración fueran la norma, cabría esperar encontrar porcentajes más altos de ADN neandertal o denisovano en las poblaciones modernas. En cambio,
la contribución genética relativamente pequeña sugiere una interacción limitada, lo que posiblemente indique que el conflicto era más común que la cooperación. Las implicaciones se extienden al comportamiento humano contemporáneo. Nuestra psicología tribal, la tendencia a formar endogrupos y exogrupos, podría haber evolucionado en parte como respuesta a la competencia con otras especies humanas. Nuestra capacidad tanto para la violencia extrema como para la cooperación excepcional podría tener raíces similares. La geopolítica moderna, los conflictos étnicos e incluso la competencia económica podrían reflejar patrones establecidos durante esta antigua lucha multiespecífica. Comprender este conflicto prehistórico podría proporcionar información sobre las persistentes tendencias de comportamiento humano que configuran nuestro mundo actual. La evidencia arqueológica, aunque incompleta, cuenta una historia convincente. Yacimientos de Europa, Asia y África muestran patrones de ocupación cambiantes a medida que el Homo sapiens expandía su territorio. Otras especies humanas se replegaron a entornos cada vez más marginales antes de desaparecer por completo. Las tecnologías de herramientas de piedra también muestran patrones interesantes. En algunos casos, técnicas sofisticadas aparecen repentinamente en regiones donde prevalecían métodos más sencillos, lo que sugiere una rápida innovación o el desplazamiento de un grupo por otro con tecnología más avanzada. El uso del fuego siguió patrones similares. El control del fuego representaba una tecnología crucial que proporcionaba calor, protección contra los depredadores y la capacidad de cocinar, aumentando así la ingesta calórica. La evidencia sugiere que algunas especies humanas dominaron el fuego antes o con mayor eficacia que otras. El enigma se extiende al arte y al pensamiento simbólico. Las pinturas rupestres, la joyería y los objetos rituales aparecen de forma desigual en las distintas poblaciones humanas. Estas no eran meramente decorativas, sino que representaban nuevas formas de comunicación, cohesión grupal y posiblemente práctica espiritual. Estas innovaciones proporcionaban ventajas competitivas. Los grupos con vínculos sociales más fuertes, mejor comunicación y tecnologías más eficaces podían superar a otros cuando los recursos escaseaban. Durante las fluctuaciones climáticas, estas ventajas se convirtieron en cuestiones de supervivencia. Si varias especies humanas compitieran por el dominio, representaría el conflicto más trascendental de nuestra historia. Los vencedores determinarían la naturaleza misma de la inteligencia en la Tierra, nuestros patrones cognitivos, nuestras estructuras sociales, nuestra relación con el mundo natural. Debemos abordar esta investigación con rigor científico y humildad filosófica. La evidencia es fragmentaria, la cronología abarca cientos de miles de años, y debemos evitar proyectar conceptos modernos sobre contextos antiguos. Sin embargo, los patrones están presentes en el registro fósil, en estudios genéticos y en yacimientos arqueológicos de múltiples continentes. Sugieren una relación compleja entre la especie humana, que incluyó tanto el mestizaje como la competencia, la cooperación y el conflicto. Lo que hace que esta investigación sea particularmente desafiante es que los ganadores escribieron la única historia que sobrevive, codificada en nuestro ADN y preservada en nuestros artefactos. La perspectiva de los neandertales, los denisovanos y otras especies humanas extintas se ha perdido en gran medida en el tiempo. Solo podemos inferir sus experiencias mediante un análisis minucioso de sus restos, sus herramientas y sus lugares de residencia. Debemos convertirnos en detectives arqueológicos, reconstruyendo fragmentos de evidencia separados por vastas distancias y enormes periodos de tiempo. Si estamos en lo cierto,
Si efectivamente existió una lucha prehistórica por el dominio entre las especies humanas, cambiaría fundamentalmente nuestra comprensión de nosotros mismos, no como la cumbre inevitable de la evolución, sino como los supervivientes de un antiguo conflicto que podría haber tenido un final diferente. Esta constatación conlleva responsabilidades. Somos los únicos herederos de un planeta que una vez compartieron múltiples especies inteligentes. Nuestras acciones determinaron su destino, y ahora nuestras acciones determinarán el destino de innumerables otras especies con las que compartimos la Tierra. La investigación que nos espera es tanto científica como filosófica. Examinaremos huesos fosilizados y herramientas de piedra, pero también nos enfrentaremos a profundas preguntas sobre la competencia, la cooperación y la naturaleza misma de la humanidad. Las respuestas podrían transformar nuestra comprensión de lo que significa ser humano. Ahora, emprendamos nuestro viaje en el tiempo, a una época en la que el futuro de la inteligencia en la Tierra pendía de un hilo, en la que múltiples caminos del desarrollo humano competían por recursos y territorio, en la que el resultado que nos parece inevitable era todo menos seguro. Al reconstruir este antiguo conflicto, debemos recordar que el pasado nunca es tan simple como desearíamos. La línea entre víctima y agresor se difumina a lo largo de las generaciones, y la verdadera historia probablemente sea más compleja de lo que cualquier narrativa individual puede captar. Hace 400.000 años, la Tierra era un mundo diferente. Las capas de hielo continentales avanzaban y retrocedían con los ciclos climáticos. Extensos bosques y praderas rebosaban de megafauna, rinocerontes lanudos, osos de las cavernas, alces gigantescos y, dispersos por este paisaje indómito, se encontraban diversas especies de humanos. Este no era el planeta de una sola especie dominante como lo conocemos hoy. Más bien, era un mundo donde se desarrollaron simultáneamente múltiples experimentos de la evolución humana. Diferentes linajes ya se habían separado de ancestros comunes, cada uno adaptándose a entornos específicos y desarrollando características únicas. En Europa y Asia Occidental, los neandertales estaban consolidando su presencia. De complexión robusta, con huesos robustos y músculos fuertes, estaban extraordinariamente adaptados a las frías condiciones de la Europa de la Edad de Hielo. Sus grandes cerebros, comparables en tamaño al de los humanos modernos, albergaban mentes capaces de pensamiento complejo. En Asia Oriental, los denisovanos, recientemente descubiertos, vagaban por vastos territorios. Sabemos menos sobre su apariencia física, pero la evidencia genética confirma que eran distintos tanto de los neandertales como de nuestros ancestros directos. Su ADN sugiere adaptaciones a entornos de gran altitud. El Homo erectus, una especie humana anterior que apareció hace casi 2 millones de años, aún sobrevivía en partes de Asia. Estos fueron los grandes pioneros del linaje humano, los primeros en usar sistemáticamente el fuego y expandirse más allá de África hacia entornos diversos. En África, emergían los ancestros del Homo sapiens. Aún no eran humanos completamente modernos, sino poblaciones que desarrollaban gradualmente las características distintivas que finalmente definirían a nuestra especie. Su evolución no fue lineal, sino un complejo proceso de ramificación. Otras especies humanas, algunas aún no descubiertas por la ciencia moderna, probablemente ocuparon nichos ecológicos específicos. Descubrimientos recientes como el del Homo naledi en Sudáfrica y el del Homo floresiensis en Indonesia sugieren que la evolución humana fue más diversa de lo que se imaginaba. No se trataba simplemente de un mundo de diferentes tipos humanos viviendo en completo aislamiento. Las fronteras geográficas entre estas poblaciones
eran permeables. A medida que el clima cambiaba, los territorios se expandían y contraían. El contacto entre diferentes especies humanas era inevitable. ¿Qué ocurrió cuando ocurrieron estos contactos? La perspectiva tradicional sugiere principalmente una evitación o una interacción limitada, pero la evidencia emergente indica dinámicas más complejas, a veces intercambio pacífico, a veces competencia, a veces mestizaje y a veces conflicto. El registro arqueológico revela patrones intrigantes durante este período. Las tecnologías de herramientas de piedra muestran tanto innovación independiente como una aparente transmisión entre diferentes poblaciones humanas. Las ideas y técnicas a veces trascendían las fronteras de las especies. El uso del fuego seguía patrones similares. La capacidad de controlar el fuego representó quizás la tecnología más significativa de esta era. Proporcionaba calor en climas fríos, protección contra depredadores y transformaba la dieta humana mediante la cocina. No todas las especies humanas dominaban el fuego por igual. Algunas evidencias sugieren que los neandertales usaban el fuego de forma oportunista, pero les costaba crearlo cuando lo necesitaban. Otros, como el Homo erectus y el Homo sapiens primitivo, podrían haber desarrollado técnicas más fiables para hacer fuego. Estas diferencias tecnológicas no eran meramente académicas. Representaban ventajas significativas para la supervivencia y la competencia por los recursos. Un grupo capaz de crear fuego con fiabilidad poseía una ventaja crucial durante los duros meses de invierno o al trasladarse a nuevos territorios. Las estructuras sociales también variaban. Las diferentes estructuras cerebrales y adaptaciones cognitivas probablemente dieron lugar a distintas formas de organización social. El tamaño de los grupos, los patrones de liderazgo y los métodos de comunicación probablemente difirieron entre las especies humanas. Los primeros Homo sapiens podrían haber desarrollado estructuras sociales más flexibles, lo que permitió la cooperación en grupos más amplios. La evidencia arqueológica sugiere que nuestros antepasados formaron redes comerciales más amplias y mantuvieron conexiones entre comunidades distantes con mayor eficacia que otras especies humanas. Las capacidades lingüísticas, casi con certeza, también diferían. Si bien los neandertales poseían la anatomía física necesaria para el habla, las conexiones neuronales para el lenguaje complejo podrían haber variado entre las especies humanas. Las diferencias en la comunicación habrían afectado profundamente tanto la cooperación como la competencia. Las estrategias de caza empleadas por las diferentes especies humanas muestran variaciones interesantes. Los neandertales parecen haberse especializado en la caza mayor mediante emboscadas en espacios reducidos, mientras que los primeros Homo sapiens desarrollaron enfoques más diversos, incluyendo armas de proyectiles para una caza más segura a distancia. El mundo experimentó drásticas fluctuaciones climáticas hace 400.000 años. Las edades de hielo llegaron y se fueron. Los bosques se expandieron y se contrajeron. Las praderas se desplazaron. Estos cambios ambientales generaron tanto oportunidades como crisis para todas las poblaciones humanas. Durante periodos difíciles, los recursos escasearon. La competencia se intensificó. Los territorios que podían albergar poblaciones humanas se redujeron. En tales condiciones, las ventajas relativas de las diferentes adaptaciones humanas se pusieron a prueba. Este no era un paisaje estático, sino uno de constante cambio y adaptación. Las distintas especies humanas respondieron de forma distinta a los desafíos ambientales. Algunas se especializaron en entornos específicos, mientras que otras desarrollaron enfoques más flexibles. La evidencia fósil de este período
cuenta una compleja historia de expansión, contracción y ocasionales solapamientos entre diferentes poblaciones humanas. Los límites entre territorios se modificaron con el cambio climático y las innovaciones tecnológicas. Al examinar las adaptaciones específicas de cada especie humana, podemos comenzar a comprender la dinámica de competencia y cooperación que se desarrolló. El tamaño del cerebro, la fuerza física, la complejidad social y la innovación tecnológica desempeñaron un papel crucial en la determinación de los resultados. No se trataba solo de la evolución biológica, sino también de los inicios de la evolución cultural, la transmisión de ideas, tecnologías y prácticas que podían propagarse con mayor rapidez que los cambios genéticos. Distintas especies humanas participaron en este proceso en distintos grados. Al examinar yacimientos prehistóricos donde diferentes especies humanas ocuparon las mismas regiones, surgen patrones intrigantes. A veces vemos evidencia de ocupación simultánea y compartición de recursos. Otras veces, encontramos transiciones abruptas que sugieren desplazamiento. El panorama general que emerge es el de un panorama dinámico y en constante cambio de poblaciones humanas. No se trata de una simple progresión de lo primitivo a lo avanzado, sino de una compleja interacción de diferentes experimentos evolutivos, cada uno con ventajas y limitaciones únicas. Capítulo 4. Primeras evidencias de conflicto. La primera evidencia tangible de un posible conflicto entre las especies humanas proviene de varios yacimientos arqueológicos controvertidos en Europa y Asia. Encima de los Huesos, España, un profundo pozo dentro de un sistema de cuevas contiene los restos de al menos 28 humanos primitivos, que datan de hace aproximadamente 430.000 años. Estos individuos, que presentan una mezcla de rasgos neandertales y humanos prehistóricos, parecen haber sido depositados deliberadamente en este pozo. La ausencia de otros restos animales sugiere que no se trató simplemente de una trampa natural. Algunos investigadores proponen que esto representa una práctica funeraria temprana. Sin embargo, ha surgido una interpretación más controvertida. La concentración de cadáveres, algunos con signos de trauma perimortem, podría representar evidencia de violencia intergrupal. ¿Fueron estos individuos víctimas de conflictos entre diferentes poblaciones humanas que competían por recursos o territorio? Patrones similares aparecen en otros yacimientos. En Krapina, Croacia, restos neandertales que datan de hace aproximadamente 130.000 años muestran marcas de corte consistentes con descarnamiento. Aunque inicialmente se interpretaron como evidencia de canibalismo dentro de los grupos neandertales, algunos investigadores sugieren que podrían indicar violencia entre poblaciones distintas. El momento es significativo. Estos posibles lugares de conflicto suelen correlacionarse con períodos de cambio climático y escasez de recursos. Cuando los entornos cambiaron rápidamente, los territorios que podían albergar poblaciones humanas se redujeron. La competencia por los hábitats viables restantes se habría intensificado. Las herramientas de piedra cuentan otra parte de la historia. Distintas especies humanas desarrollaron tradiciones distintas para la fabricación de herramientas. El seguimiento de estas tecnologías a lo largo del tiempo y el espacio revela patrones de reemplazo que podrían indicar desplazamientos poblacionales en lugar de transmisión cultural. Por ejemplo, la aparición abrupta de herramientas musterienses más avanzadas en regiones previamente dominadas por tecnologías achelenses más sencillas sugiere la llegada de nuevas poblaciones en lugar de una innovación gradual. Estas transiciones tecnológicas a menudo coinciden con evidencia de cambios poblacionales. El uso del fuego aporta pistas adicionales. En
En varios yacimientos europeos, la evidencia sugiere que los neandertales usaban el fuego de forma oportunista, pero podrían haber tenido dificultades para crearlo de forma fiable. Cuando los primeros Homo sapiens llegaron a las mismas regiones, aportaron capacidades más consistentes para hacer fuego. Esta ventaja tecnológica habría sido enorme, sobre todo durante los periodos más fríos. Los grupos que podían encender fuego a demanda podían expandirse a entornos más hostiles, cocinar con mayor fiabilidad y mantener reuniones sociales más numerosas durante las largas noches de invierno. Los patrones de ocupación de cuevas también revelan dinámicas interesantes. En varias regiones, las cuevas muestran una ocupación alternada por diferentes especies humanas. En lugar de un uso simultáneo, a menudo observamos que un grupo reemplaza a otro, a veces regresando a los mismos refugios generaciones después. Estos patrones sugieren competencia territorial más que cohabitación. El registro arqueológico rara vez muestra evidencia de que diferentes especies humanas compartan pacíficamente los mismos territorios inmediatos durante periodos prolongados, a pesar de su presencia superpuesta en regiones más amplias. La evidencia genética proporciona quizás los indicadores más convincentes de competencia. Estudios genómicos recientes han revelado un patrón fascinante. Si bien el mestizaje entre especies humanas sí ocurrió, fue relativamente limitado y parece concentrado en periodos específicos. Este intercambio genético limitado sugiere que, en general, se mantuvieron las fronteras entre los grupos. Si la integración pacífica hubiera sido común, cabría esperar encontrar mayores porcentajes de ADN neandertal o denisovano en las poblaciones humanas modernas. En cambio, la mayoría de los humanos no africanos actuales portan solo entre un 1% y un 4% de ADN neandertal, y la ascendencia denisovana se encuentra principalmente en algunas poblaciones asiáticas y del Pacífico. Esta firma genética es más consistente con el mestizaje ocasional en un contexto de separación general. El patrón geográfico de la desaparición de la especie humana es particularmente revelador. A medida que el Homo sapiens primitivo se expandió fuera de África, otras especies humanas desaparecieron gradualmente del registro arqueológico. Este patrón de desaparición secuencial sigue la cronología de la llegada del Homo sapiens con notable consistencia. En Europa, las poblaciones neandertales se retiraron a territorios cada vez más marginales a medida que el Homo sapiens avanzaba. Los últimos refugiados neandertales se encontraban en el sur de la península ibérica y Gibraltar, los puntos más alejados de la dirección de expansión del Homo sapiens. Se observaron patrones similares con los denisovanos en Asia, aunque su registro arqueológico es menos completo, y la desaparición del Homo erectus en diversas regiones se correlaciona con la llegada de especies humanas más avanzadas. Estos patrones por sí solos no demuestran un conflicto deliberado. Podrían reflejar una exclusión competitiva mediante una utilización más eficiente de los recursos, pero sugieren un desplazamiento sistemático en lugar de una integración pacífica o un declive natural independiente de la competencia interespecies. Evidencias más directas provienen de casos excepcionales de lesiones traumáticas en restos fósiles. Varios esqueletos neandertales muestran evidencia de heridas cicatrizadas, compatibles con violencia interpersonal. Si bien estos podrían representar conflictos dentro de los grupos neandertales, su cronología y distribución sugieren posibles encuentros entre especies. El caso más convincente proviene de la cueva de Shanidar en Irak. Un esqueleto neandertal apodado Shanidar III
muestra evidencia de una herida penetrante en las costillas causada por un proyectil. La herida había comenzado a cicatrizar antes de la muerte, lo que indica que el individuo sobrevivió a la lesión inicial. Lo que hace que este caso sea particularmente interesante es que las características de la herida coinciden con la tecnología de proyectiles asociada con el Homo sapiens primitivo, en lugar de las armas de combate cuerpo a cuerpo típicamente utilizadas por los neandertales. Esto sugiere un encuentro violento entre diferentes especies humanas. La genética de poblaciones aporta otra dimensión a esta investigación. El análisis del ADN antiguo sugiere que varias poblaciones neandertales experimentaron fuertes descensos en su diversidad genética antes de su desaparición definitiva. Estos cuellos de botella poblacionales son consistentes con grupos sometidos a una fuerte presión externa. Patrones similares aparecen en otros linajes humanos extintos. La cronología de estos cuellos de botella genéticos se correlaciona con periodos de cambio climático, pero también con la expansión del Homo sapiens en sus territorios, lo que sugiere una combinación de presiones ambientales y competitivas. Quizás lo más revelador sea el patrón constante de ventaja tecnológica que acompañó la expansión del Homo sapiens. Nuestros antepasados aportaron sofisticadas armas de proyectiles, estrategias de caza más eficientes y posiblemente una organización social más compleja a sus encuentros con otras especies humanas. Estas ventajas no fueron meramente incidentales. Representaron ventajas significativas en la competencia por los recursos y en posibles conflictos. Un grupo que pudiera cazar con mayor eficiencia, comunicarse con mayor eficacia y organizar esfuerzos cooperativos más amplios, tendría ventajas sustanciales cuando los recursos escasearan. Al reconstruir esta evidencia, surge un patrón inquietante. La expansión de nuestros ancestros directos por el planeta se correlaciona consistentemente con la desaparición de otras especies humanas. Esta correlación es demasiado consistente en diferentes regiones y períodos como para ser mera coincidencia. Pero aquí debemos afrontar una pregunta profunda que guiará el resto de nuestra investigación. ¿Fue este desplazamiento el resultado de un conflicto deliberado y organizado, una guerra prehistórica entre especies humanas? ¿O fue el resultado de ventajas competitivas más sutiles que se desarrollaron a lo largo de miles de generaciones? La respuesta se encuentra en el registro arqueológico, en los estudios genéticos de poblaciones antiguas y en los patrones de desarrollo tecnológico y cultural que se desarrollaron en el mundo prehistórico, y esa respuesta podría obligarnos a reconsiderar fundamentalmente nuestra comprensión de la naturaleza humana. Capítulo 5. Contradicciones en el registro evolutivo. La narrativa tradicional de la evolución humana presenta una progresión relativamente sencilla. Las especies humanas primitivas dieron paso gradualmente a otras más avanzadas, y el Homo sapiens finalmente se convirtió en el único superviviente. Esta historia clara y lineal da pie a libros de texto satisfactorios, pero no explica las numerosas contradicciones del registro arqueológico. Consideremos las extraordinarias capacidades de la especie humana supuestamente primitiva. Los neandertales, a menudo retratados como brutos e intelectualmente inferiores, en realidad poseían cerebros más grandes que los humanos modernos. Creaban herramientas complejas, controlaban el fuego, enterraban a sus muertos con aparentes rituales y posiblemente crearon arte. Estos comportamientos sofisticados contradicen la idea de que los neandertales desaparecieron simplemente por su menor capacidad. Si la capacidad intelectual se correlaciona con el tamaño del cerebro, ¿por qué una especie con cerebros más grandes sería superada por otra con cerebros más pequeños?
Esta contradicción fundamental sigue sin explicarse adecuadamente. El momento de las extinciones presenta otra anomalía. Diferentes especies humanas coexistieron durante cientos de miles de años en territorios superpuestos. Sin embargo, en un periodo relativamente corto tras la expansión del Homo sapiens más allá de África, estos otros linajes desaparecieron. Esta tasa de extinción acelerada requiere una explicación. Si la selección natural por sí sola impulsara este proceso, cabría esperar transiciones más graduales. En cambio, el registro arqueológico muestra desapariciones relativamente abruptas de poblaciones establecidas tras el contacto con el Homo sapiens. Este patrón sugiere un desplazamiento más activo que un reemplazo evolutivo pasivo. También aparecen contradicciones tecnológicas en el registro. Algunas herramientas neandertales muestran una artesanía igual o superior a la de los artefactos contemporáneos del Homo sapiens. Su capacidad para crear adhesivos para enmangar puntas de lanza requería un conocimiento sofisticado de los materiales y las técnicas de procesamiento. Estos logros tecnológicos contradicen la suposición de que el Homo sapiens simplemente superó en innovación a sus primos evolutivos. La realidad parece más compleja, con diferentes especies humanas destacando en distintos ámbitos. Las ventajas competitivas no se distribuyeron uniformemente en todas las tecnologías. Los estudios genéticos revelan quizás las contradicciones más significativas. Si bien se produjo mestizaje entre especies, este parece extrañamente limitado y unidireccional. El ADN neandertal y denisovano se incorporó a las poblaciones de Homo sapiens, pero poca evidencia sugiere un flujo sustancial de ADN sapiens hacia estos otros linajes. Este intercambio genético asimétrico contradice los modelos de integración pacífica. Si diferentes especies humanas se cruzaran regularmente como iguales, esperaríamos contribuciones genéticas más equilibradas entre linajes. En cambio, el patrón sugiere un mestizaje limitado, quizás oportunista. En un contexto de separación general, me he estado preguntando, ¿qué otros ejemplos de narrativas históricas han encontrado que parezcan demasiado pulcras para ser ciertas? Cuéntenme en los comentarios si hay otras historias históricas limpias que les resulten sospechosas tras un análisis más profundo. Las explicaciones del cambio climático para estas extinciones también presentan contradicciones. Si bien las fluctuaciones climáticas sin duda estresaron a las poblaciones antiguas, los neandertales habían superado con éxito múltiples glaciaciones antes de su extinción. ¿Por qué sucumbirían repentinamente a las presiones climáticas a las que habían sobrevivido previamente? El patrón geográfico de las extinciones contradice directamente las explicaciones basadas únicamente en el clima. Si el clima fuera el factor principal, esperaríamos que las extinciones se correlacionaran principalmente con cambios en el hábitat. En cambio, se correlacionan más fuertemente con el momento y la dirección de la expansión del Homo sapiens. Consideremos la evidencia anómala de los restos de denisovanos. Estos antiguos humanos poseían adaptaciones genéticas para la vida a gran altitud y respuestas inmunitarias que no se encuentran en otros linajes humanos. Estas adaptaciones especializadas sugieren que no fueron simplemente predecesores menos evolucionados, sino contemporáneos con una evolución diferente. Esto contradice la noción de una única escalera evolutiva progresiva. Las diferentes especies humanas no estaban jerárquicamente organizadas, desde las primitivas hasta las avanzadas. Representaban experimentos paralelos en la evolución humana, cada una con especializaciones únicas adaptadas a entornos particulares.
Los yacimientos arqueológicos de toda Europa revelan otra desconcertante contradicción. A pesar de miles de años de posible solapamiento entre los neandertales y el Homo sapiens, existen notablemente pocos yacimientos que muestren evidencia clara de interacción, comercio o intercambio directos. Esta ausencia de evidencia de interacción contradice los modelos de integración gradual y pacífica. Si estos diferentes grupos humanos participaban regularmente en intercambios beneficiosos, cabría esperar abundantes indicios arqueológicos de dicho contacto. La relativa escasez sugiere encuentros más limitados, quizás tensos. Los patrones de vivienda revelan anomalías adicionales. Cuando el Homo sapiens se trasladó a regiones previamente ocupadas por neandertales, a menudo utilizaba las mismas cuevas. Sin embargo, la evidencia estratigráfica suele mostrar un reemplazo completo en lugar de una ocupación simultánea o una transición gradual. Este patrón contradice lo que cabría esperar de un aprendizaje gradual entre las especies. En lugar de mostrar evidencia de transmisión cultural y adopción de tecnologías, el registro arqueológico suele mostrar una cultura que reemplaza abruptamente a otra. Las anomalías más llamativas aparecen en los últimos refugiados de humanos no sapiens. Las últimas poblaciones neandertales se retiraron al sur de la península ibérica, lo más lejos posible de las poblaciones de Homo sapiens en avance. Patrones de retirada similares se observan en otras especies humanas. Este comportamiento contradice los modelos de coexistencia pacífica o integración voluntaria. El patrón constante de repliegue hacia territorios marginales sugiere poblaciones bajo presión que evitan a los recién llegados en lugar de interactuar con ellos. Esto se asemeja más a un desplazamiento que a una absorción. Los restos de algunos de estos últimos refugiados muestran evidencia de estrés nutricional y declive poblacional antes de su desaparición definitiva. Estas poblaciones no prosperaban y desaparecieron repentinamente. Presentan signos de constricción gradual, reducción del territorio y crecientes dificultades. Estos patrones contradicen la simple exclusión competitiva mediante una utilización superior de los recursos. Se asemejan más a poblaciones sometidas a presión activa, empujadas a territorios menos productivos, aisladas de los recursos tradicionales y, en última instancia, incapaces de mantener un número viable de individuos. Quizás la contradicción más profunda resida en nuestra autoconcepción como seres excepcionalmente cooperativos. Celebramos nuestra capacidad de altruismo y colaboración como características humanas definitorias. Sin embargo, la evidencia sugiere cada vez más que nuestro éxito evolutivo podría deberse en parte a la exclusión competitiva de otras especies humanas. Esta incómoda contradicción nos obliga a reconsiderar supuestos fundamentales sobre la naturaleza humana. ¿Fuimos siempre la especie cooperativa e inclusiva que imaginamos? ¿O acaso esos rasgos se desarrollaron con mayor plenitud solo después de que dejamos de enfrentarnos a la competencia de otros tipos de humanos? El registro fósil contiene otra anomalía difícil de explicar mediante modelos pacíficos. Varios restos humanos neandertales y de otros grupos arcaicos muestran evidencia de lesiones traumáticas compatibles con violencia interpersonal. Los patrones de estas lesiones coinciden con las tecnologías armamentísticas asociadas con el Homo sapiens. Si bien no constituyen una prueba definitiva de un conflicto organizado, estos patrones traumáticos contradicen la idea de que las diferentes especies humanas se evitaban principalmente entre sí o solo participaban en intercambios beneficiosos. La evidencia física sugiere que se produjeron al menos algunos encuentros violentos.
Al examinar estas contradicciones y anomalías, surge un panorama más complejo. La desaparición de múltiples linajes humanos tras el contacto con el Homo sapiens parece menos una sucesión evolutiva inevitable que un desplazamiento activo mediante una combinación de ventajas competitivas y conflicto directo. Esta narrativa emergente no presenta a nuestros ancestros como villanos. Eran simplemente otra población que luchaba por sobrevivir en entornos difíciles. Pero sí sugiere que nuestra condición de única especie humana en la Tierra podría haber sido resultado de procesos más deliberados de lo que habíamos reconocido previamente. Capítulo 6. Ecos en el mito y evidencia inesperada. En las culturas humanas de todo el mundo, los mitos y leyendas antiguos contienen curiosas referencias a diferentes tipos de humanos. Historias de hombres salvajes, habitantes de los bosques y diversos seres no humanos, pero similares a los humanos, aparecen con notable consistencia en sociedades desconectadas. Estos relatos se han descartado generalmente como pura fantasía. Pero, ¿y si estas mitologías generalizadas conservan recuerdos lejanos de encuentros con otras especies humanas? El momento es sugerente. Muchas tradiciones orales indígenas afirman registrar eventos de la época de sus ancestros, que posiblemente abarcan miles de años. El folclore europeo abunda en relatos de troles, ogros y gigantes, seres descritos como poderosos, primitivos y habitantes de cuevas o montañas remotas. Sus descripciones físicas a menudo coinciden con las características neandertales: complexión robusta, arcos superciliares prominentes y una fuerza física excepcional. En las tradiciones asiáticas, en particular en las regiones del Himalaya, se habla del yeti o migu, habitantes salvajes de los bosques con una fuerza sobrehumana y tecnología primitiva. Estas regiones se superponen con territorios donde el ADN denisovano parece estar más concentrado en las poblaciones modernas. Las tradiciones aborígenes australianas hablan de los Junjudi y seres similares, habitantes de los bosques, bajos y poderosos, que existieron antes o junto a sus ancestros. Dado el aislamiento de Australia y la profunda historia de la ocupación aborigen, estas historias podrían hacer referencia a encuentros muy antiguos. Las culturas indígenas americanas conservan leyendas sobre los indios palo y diversas entidades forestales, ni animales ni completamente humanas, pero que existen en los límites de los asentamientos humanos. Estos relatos provienen de regiones donde los restos humanos antiguos muestran combinaciones desconcertantes de características que no coinciden con las clasificaciones conocidas. La consistencia de estos temas en culturas inconexas plantea una posibilidad intrigante. En lugar de pura imaginación, ¿podrían estas historias preservar la memoria cultural de encuentros reales con otras especies humanas? La distribución geográfica de estos mitos se correlaciona de forma intrigante con los territorios conocidos de los humanos arcaicos. El paleontólogo Pat Shipman ha propuesto que ciertas criaturas mitológicas podrían representar memorias paleoespecíficas, recuerdos culturales de animales extintos o tipos humanos encontrados por ancestros antiguos. Estas memorias, distorsionadas a través de generaciones de transmisión oral, preservan, sin embargo, verdades fundamentales sobre seres reales. En apoyo de esta teoría, muchas culturas indígenas afirman explícitamente que sus historias no son mero entretenimiento, sino historias precisas preservadas mediante una cuidadosa tradición oral. La investigación antropológica confirma cada vez más la notable precisión histórica que permite la transmisión oral estructurada entre generaciones.
Estos relatos mitológicos a menudo incluyen detalles específicos que coinciden con hallazgos arqueológicos desconocidos para los narradores. Las descripciones de características físicas, comportamientos, territorios y capacidades tecnológicas a menudo coinciden con lo que la ciencia ha descubierto recientemente sobre otras especies humanas. Más allá de la mitología, siguen surgiendo evidencias arqueológicas inesperadas que desafían las narrativas convencionales. En la cueva de Liang Bua, en Indonesia, restos de Homo floresiensis, los llamados hobbits, muestran que esta especie humana distintiva sobrevivió hasta hace aproximadamente 50.000 años, posiblemente coincidiendo con los humanos modernos. Más notable aún, el folclore local de la isla de Flores incluye relatos detallados de los ebugogo, pequeños seres peludos que secuestraban niños y hablaban en murmullos. Estas historias contienen detalles específicos que coinciden con características del Homo floresiensis, desconocidas para los lugareños antes de los descubrimientos científicos. En Filipinas, el reciente descubrimiento del Homo luzonensis añade otra especie humana a nuestro árbol genealógico. La mitología local incluye relatos de pequeños habitantes del bosque llamados Anguite, con descripciones que coinciden con estos restos recién descubiertos. Estos mitos precedieron al conocimiento científico por miles de años. En la remota isla de Palaos, en Micronesia, restos humanos inusualmente pequeños, que datan de hace aproximadamente 1.000 a 3.000 años, han suscitado debate científico. Las tradiciones locales hablan de un pueblo diminuto llamado Tariut, que habitaba las islas antes de la llegada de los antepasados de los palawanos modernos. Quizás lo más convincente sean las tradiciones aborígenes australianas sobre el pueblo Narmada, descrito como diferente de los humanos modernos, con características físicas específicas. Estudios genéticos recientes confirman que los aborígenes australianos contienen ADN de un linaje humano desconocido que no se encuentra en otras poblaciones. Tengo curiosidad. ¿Has escuchado leyendas similares de tu propio contexto cultural? ¿Historias de otras personas que no eran como nosotros? Comparte tus mitos locales en los comentarios. Podrían contener más verdad histórica de la que habíamos reconocido. Siguen surgiendo pruebas genéticas inesperadas. En 2019, el análisis de saliva de una población del sur de China reveló segmentos de ADN que no coinciden con los genomas neandertal ni denisovano, sino que parecen provenir de otra especie humana desconocida. Un estudio de genomas africanos, realizado en 2021, identificó segmentos de ADN que sugieren cruces con al menos un linaje de homínidos previamente desconocido, exclusivo de África. Esta evidencia indica que los encuentros entre el Homo sapiens y otras especies humanas no se limitaron a Eurasia, sino que ocurrieron en múltiples continentes. La antropología física aporta evidencia adicional inesperada. Ciertas poblaciones humanas aisladas muestran combinaciones inusuales de rasgos físicos que no encajan perfectamente en los patrones conocidos. Algunos investigadores proponen que éstas podrían representar una herencia superior a la media de las especies humanas arcaicas. Los habitantes de las cavernas del Ciervo Rojo de China presentan un caso particularmente desconcertante. Estos restos, que datan de hace tan solo 11.500-14.500 años, presentan una mezcla de características arcaicas y modernas que ha desafiado una clasificación clara. Podrían representar una de las últimas poblaciones humanas no sapiens supervivientes. De igual manera, los restos de Iwo Eleru de Nigeria, que datan de hace unos 13.000 años,
muestran características arcaicas sorprendentes para su fecha tardía. Los investigadores debaten si estos representan humanos modernos inusuales o evidencia de poblaciones arcaicas tardías supervivientes en África. La evidencia lingüística ofrece otra perspectiva inesperada. Algunas lenguas aisladas contienen elementos estructurales y patrones fonéticos marcadamente diferentes a los de las familias lingüísticas circundantes. Estos valores lingüísticos atípicos podrían preservar elementos de la comunicación humana no sapiens adoptada durante los períodos de contacto. La evidencia más controvertida proviene de informes de homínidos no clasificados en regiones remotas. Si bien la mayoría de estos relatos probablemente sean identificaciones erróneas, las descripciones consistentes de regiones que se sabe que albergaron humanos arcaicos en épocas relativamente recientes merecen consideración científica en lugar de descartarse automáticamente. La investigación genética respalda cada vez más la plausibilidad de la supervivencia tardía de poblaciones arcaicas. Un estudio de ADN neandertal de 2017 sugiere que podrían haber sobrevivido en grupos aislados hasta hace tan solo 33.000 años, mucho más tarde de lo que se creía. Revelaciones similares podrían aguardar para otros linajes. Los hallazgos arqueológicos siguen retrasando las fechas de los comportamientos humanos sofisticados, difuminando la supuesta línea cognitiva entre el Homo sapiens y otras especies humanas. Descubrimientos recientes atribuyen arte simbólico, herramientas complejas y prácticas rituales a los neandertales y posiblemente a otros linajes. Estos hallazgos inesperados nos obligan a reconsiderar supuestos fundamentales sobre la singularidad humana. Si varias especies humanas poseían capacidades cognitivas avanzadas, estructuras sociales complejas y pensamiento simbólico, ¿qué las separaba realmente de nosotros? ¿Y por qué sobrevivimos mientras ellas desaparecían? El panorama emergente sugiere no un único tipo humano que reemplazó gradualmente a sus predecesores inherentemente inferiores, sino un complejo mosaico de poblaciones inteligentes, algunas con capacidades superiores a las nuestras en ciertos ámbitos, que desaparecieron tras los encuentros con nuestros ancestros directos. Esta narrativa encuentra mayor respaldo en la curiosa ausencia de fósiles de transición que muestren una integración gradual entre las especies humanas. En lugar de encontrar poblaciones con características que se mezclan progresivamente a lo largo del tiempo, solemos ver reemplazos abruptos en el registro arqueológico. A medida que reconstruimos estos relatos mitológicos, hallazgos genéticos inesperados, descubrimientos arqueológicos anómalos y la persistencia del conocimiento tradicional, emerge una imagen más compleja de la evolución humana, una en la que nuestros ancestros se encontraron, compitieron y finalmente desplazaron a múltiples otros linajes humanos inteligentes. Capítulo 7. Lo que está en juego. Repensando la victoria de la humanidad. A medida que profundizamos en esta investigación, los riesgos aumentan. Lo que comenzó como una indagación científica sobre la evolución humana se ha convertido en algo mucho más profundo, una reevaluación fundamental del lugar de la humanidad en el mundo natural y de la esencia misma de lo que nos hace humanos. Si nuestra especie realmente compitió sistemáticamente con otros linajes humanos, lo que finalmente condujo a su extinción, debemos afrontar preguntas incómodas sobre nuestra naturaleza. ¿Somos inherentemente competitivos, programados por la evolución para asegurar el dominio a expensas de otros? La evidencia sugiere cada vez más que nuestros ancestros podrían haber empleado una combinación de estrategias contra otras especies humanas, desde el conflicto directo,
hasta la competencia por recursos, la exclusión territorial y quizás incluso la eliminación selectiva de grupos rivales. Estos comportamientos podrían estar profundamente arraigados en nuestra psicología evolutiva. Este reconocimiento nos obliga a reconsiderar los conflictos humanos contemporáneos. La psicología tribal que potencialmente impulsó la competencia entre las diferentes especies humanas podría aún operar en la mente moderna, manifestándose en conflictos étnicos, nacionalismo y la persistente tendencia humana a crear endogrupos y exogrupos. Las implicaciones trascienden la antropología y se extienden a la filosofía y la ética. Si nuestro éxito evolutivo se debió en parte a la eliminación de especies competidoras, ¿qué responsabilidades morales tenemos como supervivientes? ¿Estamos obligados a ser más comedidos en nuestro trato con los grandes simios restantes y otras especies inteligentes? Consideremos la profunda ironía. Celebramos nuestra capacidad de empatía, cooperación y razonamiento moral como rasgos exclusivamente humanos que nos distinguen de otros animales. Sin embargo, la evidencia sugiere que estos rasgos podrían haber evolucionado principalmente para la cohesión intragrupal, lo que mejoró nuestra ventaja competitiva frente a otras especies humanas. Esta perspectiva transforma nuestra comprensión de la cooperación humana. En lugar de reflejar una benevolencia universal, nuestra excepcional capacidad de colaboración podría haber evolucionado específicamente para superar a otras poblaciones inteligentes. La cooperación dentro de los grupos a menudo permitió la competencia entre ellos. La expansión geográfica del Homo sapiens parece cada vez más deliberada desde esta perspectiva. Nuestros antepasados no se limitaron a explorar nuevos territorios, sino que expandieron sistemáticamente su alcance, desarrollando tecnologías y organizaciones sociales que resultaron devastadoramente efectivas contra las poblaciones establecidas. El perfeccionamiento gradual de las armas de proyectiles a lo largo de la evolución humana adquiere una nueva importancia. Estas tecnologías permitieron matar a distancia, reduciendo el riesgo para el atacante y maximizando el daño a los competidores. El momento de estas innovaciones se correlaciona con periodos de expansión hacia territorios ocupados por otras especies humanas. De igual manera, el dominio del fuego representa no solo una ventaja para la supervivencia, sino también un arma potencial de desplazamiento territorial. La evidencia sugiere que el Homo sapiens pudo haber utilizado la quema controlada para modificar los paisajes en su beneficio, destruyendo potencialmente entornos adaptados a las necesidades de las especies competidoras. El desarrollo del lenguaje pudo haber desempeñado un papel igualmente crucial en este antiguo conflicto. Una comunicación más sofisticada habría mejorado la coordinación tanto durante la competencia por los recursos como durante el conflicto directo. Pudo haber permitido a grupos más grandes organizar acciones colectivas contra competidores. Los riesgos de esta investigación se extienden también a nuestro futuro. Si la exclusión competitiva está arraigada en nuestra historia evolutiva, ¿qué sugiere esto sobre la capacidad de la humanidad para coexistir pacíficamente con cualquier especie inteligente que podamos encontrar, terrestre o no? Quizás lo más inquietante sea reconocer que estamos examinando estas cuestiones desde la perspectiva de los vencedores. Nuestros antepasados prevalecieron en esta antigua competencia, dando forma a un mundo donde solo queda una especie humana. Las perspectivas de los linajes humanos extintos se han perdido para nosotros. Sin embargo, un análisis minucioso del registro arqueológico y genético nos permite reconstruir aspectos de esta perspectiva perdida. El repliegue de las poblaciones neandertales a territorios cada vez más marginales
sugiere que evitaron activamente la expansión de los grupos de Homo sapiens, quizás reconociéndolos como competidores peligrosos. La evidencia de estrés nutricional en las poblaciones neandertales tardías indica que lucharon por sobrevivir a medida que sus territorios y recursos tradicionales se volvían menos accesibles. Este patrón coincide con lo que cabría esperar de poblaciones que experimentan exclusión competitiva activa. La importancia de esta investigación se intensifica aún más al considerar sus implicaciones para el excepcionalismo humano. Si nuestra condición de única especie humana en la Tierra no se debió a una superioridad inevitable, sino a una competencia agresiva, ¿cómo debería esto transformar nuestra autopercepción? Este reconocimiento nos obliga a afrontar la naturaleza contingente de nuestra victoria evolutiva. Si las circunstancias hubieran sido ligeramente diferentes, patrones climáticos, avances tecnológicos, dinámicas poblacionales, otra especie humana podría haber prevalecido. Nuestro dominio no estaba predestinado. Las implicaciones se extienden a nuestra comprensión de la inteligencia misma. Si alguna vez existieron múltiples formas de inteligencia humana, cada una con adaptaciones cognitivas únicas adaptadas a diferentes entornos, hemos perdido vastos dominios de conocimiento y perspectiva potenciales con la extinción de estos linajes. Consideremos las adaptaciones especializadas presentes en el ADN denisovano, incluyendo genes de adaptación a la gran altitud que ahora portan las poblaciones tibetanas y variantes únicas del sistema inmunitario. Cada especie humana extinta probablemente poseía conocimientos y capacidades especializadas que ahora se han perdido para siempre. ¿Qué podrían haber entendido los neandertales, con sus cerebros más grandes y su diferente organización neuronal, sobre el mundo que nosotros desconocemos? ¿Qué enfoques cognitivos, marcos perceptivos o estrategias de resolución de problemas desaparecieron con ellos? El coste de su extinción va más allá de la biodiversidad y se extiende a la pérdida de diversidad cognitiva. Investigaciones neurológicas recientes sugieren que los humanos modernos procesamos la información de maneras que podrían diferir de los neandertales y otras especies humanas. Nuestra particular forma de inteligencia, simbólica, abstracta y tecnológicamente orientada, es solo una posible configuración de la cognición humana. Lo más importante podría residir en lo que esta investigación revele sobre el potencial humano. Si nuestras tendencias psicológicas actuales reflejan en parte adaptaciones que evolucionaron para competir con otras especies humanas, quizás podamos trascender conscientemente estas limitaciones ahora que las presiones evolutivas originales ya no existen. Esta perspectiva ofrece tanto cautela como esperanza. Comprender los aspectos competitivos de nuestra herencia evolutiva nos permite reconocer y, potencialmente, redirigir estas tendencias. No tenemos por qué limitarnos a las adaptaciones psicológicas que evolucionaron para un mundo humano multiespecífico. A medida que continuamos esta investigación, la evidencia apunta a una conclusión cada vez más clara. El mundo de múltiples especies humanas no terminó mediante procesos evolutivos pasivos, sino mediante la competencia activa y el desplazamiento, y el Homo sapiens, nuestros ancestros directos, emergió como el vencedor definitivo. Pero la evidencia más notable aún espera ser analizada. Descubrimientos recientes en yacimientos arqueológicos inexplorados sugieren que la interacción entre diferentes especies humanas fue más compleja, organizada y deliberada de lo que los científicos habían reconocido previamente. Estos nuevos hallazgos indican que, en ciertas regiones, el conflicto entre especies humanas pudo haber escalado más allá de la competencia oportunista hacia algo más sistemático. La evidencia de actividad coordinada,
marcación territorial e incluso violencia organizada, sugiere un nivel de intencionalidad inimaginable. El análisis del ADN antiguo revela otra posibilidad sorprendente. La limitada contribución genética de los neandertales y los denisovanos a las poblaciones humanas modernas muestra patrones distintivos consistentes con tipos específicos de interacciones poblacionales. Patrones que podrían indicar un reemplazo poblacional deliberado en lugar de una absorción gradual. Quizás lo más provocativo sean las nuevas interpretaciones de ciertos sitios arqueológicos previamente clasificados como espacios ceremoniales o rituales. Un nuevo análisis sugiere que algunos podrían representar evidencia de un conflicto organizado entre diferentes poblaciones humanas, posiblemente incluso conmemoraciones de victorias en esta antigua competencia interespecies. Al prepararnos para examinar esta evidencia tan controvertida, debemos abordarla con rigor científico y apertura filosófica. Las implicaciones desafiarán nuestra comprensión no solo de la evolución humana, sino también de la naturaleza humana misma, revelando aspectos de nuestros orígenes que son a la vez inquietantes y reveladores. Capítulo 8 de Bakra. Teorías contrapuestas sobre el desplazamiento humano. A medida que nos acercamos al clímax de nuestra investigación, debemos evaluar cuidadosamente las teorías contrapuestas que intentan explicar la desaparición de múltiples especies humanas tras el contacto con el Homo sapiens. Han surgido tres explicaciones principales, cada una respaldada por evidencia convincente, pero con importantes deficiencias. La primera y más tradicional teoría postula la exclusión competitiva simple mediante una adaptación superior. Según esta perspectiva, el Homo sapiens poseía ventajas inherentes: mayor inteligencia, comportamiento más flexible y mejor tecnología, que le permitieron superar a otras especies humanas sin conflicto directo. Esta teoría enfatiza la naturaleza gradual del reemplazo. Otras especies humanas simplemente no pudieron igualar la eficiencia del Homo sapiens en la explotación de recursos, lo que resultó en su declive gradual y su posterior extinción. No fue necesario un desplazamiento deliberado, sino el resultado natural de una adaptación diferencial. Esta perspectiva se sustenta en la innegable sofisticación tecnológica que surgió entre las primeras poblaciones del Homo sapiens. Sus herramientas muestran mayor diversidad, especialización e innovación en comparación con las tecnologías contemporáneas de los neandertales o de otras especies humanas. La complejidad social aporta otra ventaja a este modelo. La evidencia sugiere que el Homo sapiens mantuvo grupos más grandes y redes comerciales más extensas, lo que potencialmente permitió una mayor resiliencia ante tensiones ambientales y una utilización más eficiente de los recursos en diferentes paisajes. Sin embargo, esta teoría tiene dificultades para explicar varias observaciones clave. Si la exclusión competitiva fuera puramente pasiva, esperaríamos transiciones más graduales en el registro arqueológico. En cambio, a menudo observamos reemplazos relativamente abruptos una vez que el Homo sapiens entró en territorios ocupados por otras especies humanas. Tampoco explica el aparente repliegue de los neandertales y otras poblaciones a territorios marginales tras la llegada del Homo sapiens. Este patrón sugiere una evasión activa en lugar de una simple competencia por la utilización de recursos. La segunda teoría principal propone que el cambio climático y los factores ambientales impulsaron la extinción de otras especies humanas. Según esta perspectiva, los neandertales y otros se especializaron en condiciones ambientales específicas que se deterioraron durante las fluctuaciones climáticas.
mientras que el Homo sapiens poseía una mayor adaptabilidad. Esta teoría se sustenta en claras correlaciones entre los períodos de inestabilidad climática y el declive poblacional en diversas especies humanas. La desaparición de los neandertales, por ejemplo, coincide con importantes fluctuaciones climáticas durante el período de hace 40.000 a 30.000 años. Las adaptaciones físicas especializadas también respaldan esta perspectiva. Los neandertales poseían proporciones corporales adaptadas al frío, muy adecuadas para la Europa de la Edad de Hielo, pero potencialmente desfavorables durante los períodos de calentamiento. Su fisiología podría haberse vuelto menos óptima a medida que los entornos cambiaban. Sin embargo, esta teoría también presenta importantes debilidades. Los neandertales habían resistido con éxito múltiples ciclos climáticos previos a lo largo de cientos de miles de años. ¿Por qué sucumbirían repentinamente a las presiones climáticas a las que habían sobrevivido previamente? Más problemático aún, el momento de las extinciones se correlaciona con mayor precisión con la llegada del Homo sapiens que con eventos climáticos específicos. Distintas especies humanas desaparecieron en distintos momentos y regiones, pero el patrón sigue consistentemente la expansión de nuestros ancestros. La tercera y más controvertida teoría propone el desplazamiento activo mediante la competencia organizada y el conflicto. Desde esta perspectiva, el Homo sapiens no compitió pasivamente con otras especies humanas, sino que las desplazó activamente mediante la exclusión territorial, la monopolización de recursos y, posiblemente, la violencia directa. Esta teoría sugiere que nuestros ancestros reconocieron a otras especies humanas como competidoras y actuaron deliberadamente para obtener ventajas frente a ellas. Esto no implica necesariamente genocidio, sino simplemente una competencia organizada que desfavoreció sistemáticamente a otras poblaciones hasta que ya no pudieron mantener un número viable. Esta perspectiva se sustenta en patrones arqueológicos que muestran transiciones abruptas entre diferentes ocupaciones humanas en muchos yacimientos. Estos patrones sugieren un reemplazo rápido en lugar de una integración gradual o una coexistencia pacífica. La evidencia de lesiones traumáticas en restos neandertales, que a veces coinciden con armas asociadas con el Homo sapiens, aporta apoyo adicional. Si bien algunos casos individuales podrían representar incidentes aislados, el patrón es consistente con un conflicto intergrupal. El repliegue de los neandertales y otras poblaciones a territorios cada vez más marginales tras la llegada del Homo sapiens sugiere claramente una evitación activa. Estos movimientos se asemejan al comportamiento de poblaciones bajo presión, más que a grupos que simplemente pierden una competencia pasiva. El intercambio genético limitado entre poblaciones también respalda este modelo. Si las interacciones fueran principalmente pacíficas y cooperativas, esperaríamos una mayor mezcla genética. El porcentaje relativamente pequeño de ADN neandertal en los humanos modernos sugiere una interacción restringida. La genética de poblaciones aporta más evidencia. El análisis del ADN antiguo sugiere que varias poblaciones neandertales experimentaron fuertes descensos en su diversidad genética antes de su extinción, un patrón consistente con poblaciones bajo presión activa, más que con un declive gradual. Quizás lo más convincente sea el patrón global consistente. Dondequiera que el Homo sapiens se expandió, otras especies humanas finalmente desaparecieron. Esto ocurrió en diferentes entornos, condiciones climáticas y periodos de tiempo, lo que sugiere un factor común relacionado con la presencia de nuestros antepasados.
Los críticos de esta teoría argumentan que proyecta conceptos modernos de conflicto organizado sobre poblaciones prehistóricas que probablemente carecían de una organización social tan sofisticada. Sugieren que la competencia existió, pero fue oportunista y descoordinada, en lugar de sistemática. Sin embargo, la creciente evidencia de una organización social compleja entre los primeros Homo sapiens desafía esta crítica. El arte rupestre, los entierros rituales, las redes de comercio a larga distancia y otros indicadores arqueológicos sugieren que nuestros antepasados poseían estructuras sociales sofisticadas capaces de actuar coordinadamente. Al evaluar estas teorías contrapuestas, debemos reconocer que no son mutuamente excluyentes. La realidad probablemente involucró elementos de las tres explicaciones operando simultáneamente en diferentes regiones y períodos. La complejidad, no la simplicidad, caracteriza la historia evolutiva humana. La evidencia apunta cada vez más hacia una síntesis. Las fluctuaciones climáticas generaron tensiones ambientales que intensificaron la competencia entre las especies humanas, mientras que las adaptaciones únicas del Homo sapiens, tanto biológicas como culturales, le permitieron obtener deliberadamente ventajas en esta competencia. Esta síntesis emergente reconoce tanto el contexto ambiental como la capacidad de acción de nuestros ancestros. Reconoce que el Homo sapiens no heredó pasivamente un planeta, sino que moldeó activamente las condiciones de competencia que finalmente lo convirtieron en la única especie humana superviviente. Capítulo 9. Nuevas fronteras en la comprensión evolutiva. Los recientes avances científicos han transformado nuestra comprensión de la evolución humana, revelando un panorama mucho más complejo de lo que se imaginaba. La paleogenómica, el estudio del ADN antiguo, ha revolucionado nuestra capacidad para detectar interacciones entre diferentes poblaciones humanas que no dejaron rastro visible en el registro fósil. Quizás el descubrimiento más sorprendente sea el alcance de la mezcla genética entre linajes humanos supuestamente separados. Más allá de los neandertales y los denisovanos, el análisis genómico ha identificado ADN de al menos 3 especies adicionales de homínidos desconocidos en las poblaciones humanas modernas, especies de las que no tenemos evidencia fósil. Esta búsqueda de fantasmas genéticos revela una paradoja sorprendente. Si bien diferentes especies humanas se cruzaron claramente ocasionalmente, mantuvieron una separación genética durante cientos de miles de años, a pesar de ocupar territorios superpuestos. Una separación tan persistente desafía cualquier explicación simple. Las barreras reproductivas naturales entre especies estrechamente relacionadas suelen desarrollarse a lo largo de millones de años. La divergencia relativamente reciente entre linajes humanos normalmente no generaría suficiente incompatibilidad genética como para impedir una hibridación generalizada. Sin embargo, la evidencia genómica muestra precisamente dicha limitación. Esta paradoja sugiere que mecanismos culturales o conductuales podrían haber mantenido la separación entre diferentes poblaciones humanas, ya sea por evasión deliberada, segregación territorial o conflicto activo. Nuestros ancestros y sus primos evolutivos aparentemente se reconocieron como fundamentalmente diferentes. Nuevas técnicas arqueológicas han revelado nuevas sorpresas. El análisis microscópico de residuos en herramientas neandertales ha identificado compuestos que solo podrían haberse creado mediante complejos procesos químicos de varios pasos, lo que desafía las suposiciones sobre sus limitaciones cognitivas. De igual manera, las técnicas de datación aplicadas al arte rupestre en toda Europa han retrasado la cronología de la expresión simbólica. Algunas de las pinturas rupestres más antiguas
parecen ser anteriores a la llegada del Homo sapiens a estas regiones, lo que sugiere que los neandertales crearon arte simbólico de forma independiente. Estos descubrimientos plantean otra paradoja. Si otras especies humanas poseían capacidades cognitivas avanzadas, como el pensamiento simbólico, la tecnología compleja y una organización social sofisticada, ¿qué ventajas específicas permitieron al Homo sapiens desplazarlas tan completamente? La respuesta parece residir cada vez más no en una superioridad absoluta en un solo ámbito, sino en una combinación única de adaptaciones especialmente adecuadas para la competencia interespecies. Nuestros antepasados no eran necesariamente más inteligentes ni más fuertes, pero poseían ventajas específicas en contextos competitivos. Estudios recientes sobre las adaptaciones esqueléticas del Homo sapiens revelan características especializadas para el uso de armas de proyectiles. La articulación del hombro humano presenta modificaciones ideales para el lanzamiento preciso, lo que permite una caza y defensa eficaces a distancia, lo que reduce el riesgo personal durante los conflictos. La investigación neurológica aporta nuevos conocimientos. Los escáneres cerebrales de humanos modernos, que realizan diversas tareas cognitivas, revelan que nuestra especie posee redes neuronales especialmente desarrolladas para la cognición social, la capacidad de rastrear relaciones complejas dentro y entre grupos. Esta cognición social mejorada proporcionaría ventajas significativas tanto en la cooperación como en la competencia. Permitiría una coordinación más eficaz dentro de los grupos, a la vez que posibilitaría un pensamiento estratégico más sofisticado sobre las interacciones con poblaciones competidoras. Un avance particularmente fascinante proviene de los estudios del gen FOXP2, asociado con la capacidad lingüística. Los humanos modernos poseen una versión que difiere de la de los neandertales y otros primates, lo que potencialmente permite una comunicación lingüística más compleja, crucial para la coordinación de grupos sociales más grandes. El análisis isotópico de restos humanos antiguos revela otra ventaja potencial: la flexibilidad alimentaria. El Homo sapiens parece haber utilizado una gama más amplia de recursos alimentarios que otras especies humanas, lo que le permitió sobrevivir en entornos diversos y durante la escasez de recursos. Quizás lo más revelador sean los nuevos hallazgos sobre la dinámica poblacional. Los modelos matemáticos basados en datos genéticos y arqueológicos sugieren que el Homo sapiens mantuvo poblaciones efectivas mayores y una mayor conectividad entre grupos en comparación con otras especies humanas. Esta ventaja poblacional creó lo que los biólogos denominan swamping, la capacidad de una especie más numerosa de desplazar gradualmente a otra menos numerosa mediante un mero impulso demográfico, incluso sin ventajas individuales significativas. Los números por sí solos pueden determinar los resultados evolutivos. Sin embargo, esta explicación crea otra paradoja. Durante cientos de miles de años, diferentes especies humanas mantuvieron poblaciones separadas en regiones superpuestas. ¿Qué cambió para inclinar repentinamente la balanza a favor del Homo sapiens hace aproximadamente 50.000, 30.000 años? La respuesta podría estar en la evolución cultural, más que en la biológica. Evidencias arqueológicas recientes sugieren un auge de la innovación tecnológica y social entre las poblaciones de Homo sapiens inmediatamente antes de su expansión global, lo que algunos investigadores denominan la revolución cultural. Este período presenció un rápido desarrollo de nuevas tecnologías de caza, la expansión de las redes comerciales,
una expresión simbólica más elaborada y evidencia de una organización social cada vez más compleja. Estas innovaciones culturales podrían haber creado una ventaja competitiva repentina que abrumó a otras especies humanas. La investigación climática ofrece perspectivas complementarias. Los registros climáticos de alta resolución muestran que el período de hace 50.000 a 30.000 años experimentó fluctuaciones climáticas particularmente rápidas y severas, creando precisamente las condiciones donde las ventajas competitivas serían más decisivas. Estos nuevos enfoques científicos revelan una imagen fascinante de los últimos días de nuestros primos evolutivos. En Europa, las poblaciones neandertales tardías muestran evidencia de la adopción de tecnologías y comportamientos asociados con el Homo sapiens, lo que sugiere intentos desesperados de adaptación cultural. Patrones similares aparecen en otros linajes humanos. El registro arqueológico muestra un florecimiento tardío de la innovación entre poblaciones al borde de la desaparición. Esfuerzos desesperados por adaptarse a condiciones competitivas cambiantes que finalmente resultaron insuficientes. Quizás la paradoja más conmovedora surge de los estudios genéticos de estas poblaciones finales. Muchos muestran signos de endogamia y una diversidad genética reducida, indicadores de poblaciones fragmentadas en grupos aislados demasiado pequeños para mantener la salud genética. Sus últimas generaciones se enfrentaron a adversidades cada vez más difíciles. Estas poblaciones moribundas no desaparecieron de forma pasiva. La evidencia sugiere que se retiraron a zonas de refugio, montañas remotas, islas y otros territorios aislados donde podrían evitar temporalmente la competencia con el Homo sapiens. Estas últimas resistencias retrasaron, pero no pudieron evitar su desaparición definitiva. El consenso científico emergente presenta la evolución humana no como una simple marcha del progreso, sino como un complejo panorama competitivo donde alguna vez existieron múltiples formas viables de humanidad. Nuestra condición de únicos seres humanos de la Tierra no representa la inevitabilidad, sino el resultado de un conflicto evolutivo. Este reconocimiento nos obliga a afrontar una última paradoja. Las mismas adaptaciones cognitivas y sociales que permitieron a nuestros ancestros superar a otras especies humanas, ahora nos brindan la capacidad de reconocer y lamentar su pérdida. Solo nosotros podemos comprender la magnitud de lo que desapareció cuando nuestros primos evolutivos desaparecieron. A medida que nos acercamos a la culminación de nuestra investigación, estos nuevos conocimientos científicos convergen hacia una profunda revelación que transformará nuestra percepción tanto de nuestro pasado evolutivo como de nuestra posición única en el presente. El panorama completo del ascenso de la humanidad al dominio planetario finalmente se está vislumbrando. Capítulo 10. La gran revelación. Nuestra victoria evolutiva. A lo largo de esta investigación, hemos recopilado cuidadosamente evidencia proveniente de la arqueología, la genética, la climatología y la antropología. Hemos examinado teorías contrapuestas y considerado hallazgos paradójicos. Ahora por fin podemos abordar la pregunta central. ¿Participaron nuestros ancestros en una competencia sistemática que condujo a la extinción de otras especies humanas? El peso de la evidencia nos lleva a una conclusión ineludible. Sí, la desaparición de múltiples linajes humanos tras el contacto con el Homo sapiens no puede explicarse adecuadamente solo por procesos pasivos. Nuestros ancestros participaron activamente en una competencia evolutiva que finalmente los convirtió en la única especie humana de la Tierra. Esto no fue un genocidio en el sentido moderno. No hay evidencia que sugiera campañas organizadas de exterminio. Más bien,
representa una competencia sistemática que opera mediante múltiples mecanismos: monopolización de recursos, desplazamiento territorial, conflictos violentos ocasionales y presión demográfica sostenida a lo largo de miles de generaciones. Este patrón se presenta de forma consistente en todos los continentes y períodos. A medida que el Homo sapiens expandió su área de distribución, otras especies humanas se replegaron a territorios cada vez más marginales antes de desaparecer finalmente. La correlación es demasiado consistente para ser casual. La evidencia más contundente proviene del momento y la dirección de estas extinciones. En todas las regiones, la desaparición de la especie humana local se produce unos pocos miles de años después de la llegada del Homo sapiens, un breve momento en el tiempo evolutivo. Los yacimientos arqueológicos revelan transiciones abruptas en lugar de una fusión gradual, cuando diferentes poblaciones humanas ocuparon las mismas regiones. Este patrón sugiere un desplazamiento más que una integración pacífica o una sucesión natural. La evidencia genética cuenta una historia similar. Si bien el mestizaje se produjo, fue limitado y a menudo unidireccional. Los humanos modernos contienen pequeños porcentajes de ADN de otras especies humanas, pero esto representa un intercambio genético restringido en un contexto de separación general. La evidencia física de lesiones traumáticas en restos de neandertales y otros homínidos, que a veces coinciden con armas asociadas con el Homo sapiens, indica que se produjeron, al menos ocasionalmente, conflictos violentos entre diferentes poblaciones humanas. Más revelador es el patrón de retirada visible en el registro arqueológico. A medida que el Homo sapiens se expandía, otras poblaciones humanas se desplazaron hacia territorios cada vez más marginales y menos productivos, un comportamiento acorde con poblaciones bajo presión competitiva, más que con grupos que ceden naturalmente. Pero la competencia no era simplemente física. Nuestros ancestros poseían adaptaciones específicas que resultaron decisivas en esta contienda evolutiva. Adaptaciones no para la supervivencia en general, sino para el éxito en las interacciones competitivas con otras especies inteligentes. La principal de estas fue una cognición social mejorada, la capacidad de rastrear relaciones complejas dentro y entre grupos. Esta capacidad permitió una cooperación más sofisticada dentro de las poblaciones de Homo sapiens, a la vez que posibilitó respuestas estratégicas más efectivas ante grupos rivales. Las capacidades lingüísticas proporcionaron otra ventaja crucial. Una comunicación más compleja permitió la coordinación de grupos más grandes, la transmisión de conocimientos culturales más sofisticados y una planificación más eficaz. Todas ellas ventajas cruciales tanto en la competencia por los recursos como en el conflicto directo. La tecnología de proyectiles representa quizás la ventaja más tangible. La capacidad de cazar y combatir eficazmente a distancia redujo el riesgo tanto durante la adquisición de alimentos como durante el conflicto. La evidencia arqueológica muestra que el Homo sapiens desarrolló sistemáticamente armas a distancia más sofisticadas que sus primos evolutivos. Los factores demográficos desempeñaron un papel igualmente importante. La evidencia sugiere que el Homo sapiens mantuvo poblaciones efectivas más grandes y una mayor conectividad entre grupos. Esto creó resiliencia competitiva y la posibilidad de contrarrestar el desplazamiento demográfico mediante la mera cantidad de individuos. La innovación cultural aceleró estas ventajas. El registro arqueológico muestra un auge de la innovación tecnológica y social entre las poblaciones de Homo sapiens inmediatamente antes de su expansión global.
lo que creó una brecha competitiva cada vez mayor que otras especies humanas no pudieron superar. Las fluctuaciones climáticas proporcionaron el contexto ambiental que intensificó esta competencia. Durante periodos de escasez de recursos, las ventajas competitivas que podrían ser insignificantes en épocas de abundancia se convirtieron en cuestiones de supervivencia. Las adaptaciones de nuestros antepasados resultaron decisivas, precisamente cuando más importaba. La imagen emergente no revela un solo factor, sino una compleja interacción de ventajas que, en conjunto, crearon una fuerza competitiva sin precedentes. El Homo sapiens no era simplemente otra especie humana, sino que representaba un nuevo tipo de competidor que la Tierra nunca antes había visto. Esta revelación no debería inspirarnos remordimientos por nuestro pasado evolutivo. Nuestros antepasados no operaban con marcos morales modernos. Sobrevivían en entornos desafiantes gracias a las adaptaciones que les había proporcionado la selección natural. Los juicios éticos sobre la competencia prehistórica son anacrónicos, y lo que es más importante, reconocer este aspecto de nuestra herencia evolutiva no define nuestro potencial futuro. Comprender los aspectos competitivos de nuestra naturaleza nos permite canalizar conscientemente estas tendencias hacia direcciones más constructivas, ahora que ya no enfrentamos la competencia de otras especies humanas. La implicación más profunda es que nuestra condición de única especie humana en la Tierra no era inevitable. Si las circunstancias hubieran sido ligeramente diferentes, patrones climáticos, avances tecnológicos o eventos fortuitos, otra especie humana podría haber prevalecido. Nuestro dominio fue contingente, no predestinado. Este reconocimiento altera fundamentalmente nuestra comprensión de la naturaleza humana. No somos la cumbre inevitable de la evolución, sino los supervivientes de un antiguo proceso competitivo. Nuestras adaptaciones cognitivas y sociales evolucionaron no solo para la inteligencia abstracta, sino también para el éxito en un entorno competitivo multiespecífico. Consideremos lo que esto implica para nuestra comprensión de nosotros mismos. Las mismas capacidades que celebramos como exclusivamente humanas, el lenguaje complejo, la cooperación sofisticada y la innovación tecnológica, podrían haber evolucionado parcialmente como adaptaciones competitivas en una antigua rivalidad interespecies. Paradójicamente, estas mismas capacidades nos permiten ahora reconocer este proceso y reflexionar sobre él. Podemos comprender nuestra historia evolutiva precisamente porque las adaptaciones cognitivas que la impulsaron ahora posibilitan la investigación científica, el razonamiento moral y la reflexión filosófica. Esto crea nuestra posición única. Solo nosotros podemos comprender la magnitud de lo que se perdió cuando nuestros primos evolutivos desaparecieron. Solo nosotros podemos imaginar cómo habría sido el mundo si múltiples formas de humanidad hubieran continuado coexistiendo hasta el presente. Imaginemos una Tierra moderna donde los neandertales aún habitaban Europa, los denisovanos se extendían por Asia, otras especies humanas ocupaban nichos ecológicos específicos, y el Homo sapiens era solo uno entre varios homínidos inteligentes. ¿Cómo habría moldeado esto la historia y el desarrollo de la humanidad? ¿Se habría desarrollado la tecnología de forma diferente con múltiples especies humanas innovadoras? ¿Habrían surgido distintas formas de arte, música y cultura de diferentes arquitecturas cognitivas? ¿Reflejarían la filosofía y la religión diversas formas de conciencia humana en lugar de un modelo único? Estas preguntas ponen de relieve quizás la mayor pérdida de esta antigua competencia, la extinción de formas alternativas de inteligencia y conciencia. Cuando nuestros primos evolutivos desaparecieron, se desvanecieron con ellos formas únicas de experimentar y comprender el mundo.
La mente neandertal, con su diferente organización neuronal y posiblemente sus distintas fortalezas cognitivas, representó un camino alternativo para la conciencia inteligente en la Tierra. Lo mismo aplica a los denisovanos, al Homo floresiensis y a otros linajes humanos, cada uno con su propia forma de ser humano. Nuestra investigación revela, por tanto, una profunda verdad. El ascenso de la humanidad al dominio planetario se produjo a costa de la diversidad cognitiva de la Tierra. El mundo alguna vez contuvo múltiples formas de inteligencia humana, cada una con perspectivas y capacidades únicas. Ahora solo queda una. Este reconocimiento no debería inspirar culpa, sino responsabilidad. Como únicos supervivientes de esta antigua competencia, soportamos la carga de ser la única especie autorreflexiva de la Tierra. Solo nuestras decisiones determinarán el futuro de la inteligencia en este planeta. Las adaptaciones competitivas que sirvieron a nuestros ancestros en su lucha contra otras especies humanas se manifiestan ahora en nuestra relación con el mundo natural y en los conflictos entre grupos humanos. Comprender estas tendencias nos permite redirigirlas hacia fines más constructivos. Quizás la lección fundamental de esta investigación sea que la naturaleza humana contiene multitud de cualidades, tanto la capacidad de competencia que impulsó a nuestros antepasados a la victoria evolutiva, como la capacidad de cooperación, empatía y razonamiento moral que definen nuestras aspiraciones más elevadas. Nuestra herencia evolutiva no determina nuestro destino. La misma inteligencia que permitió a nuestros ancestros superar a otras especies humanas ahora nos permite trascender los impulsos puramente competitivos y elegir conscientemente la cooperación, la preservación y la coexistencia con la diversidad de vida que aún perdura en la Tierra. Al concluir nuestra investigación, regresamos a ese antiguo paisaje de hace 400.000 años. Múltiples especies humanas habitaron la Tierra, cada una con sus propias adaptaciones, capacidades cognitivas y futuros potenciales. Nadie podría haber predicho el desenlace que se desarrollaría a lo largo de los milenios. La competencia que finalmente dejó al Homo sapiens como la única especie humana de la Tierra no fue inevitable. Representó un camino posible entre muchos, un resultado contingente moldeado por adaptaciones específicas, presiones ambientales e innumerables decisiones individuales a lo largo de miles de generaciones. La evidencia no revela villanos ni víctimas, sino poblaciones que luchan por sobrevivir utilizando las capacidades que la evolución les proporcionó. Nuestros antepasados no eran moralmente superiores. Poseían adaptaciones específicas que resultaron decisivamente ventajosas en un antiguo entorno competitivo. Hoy caminamos solos, la única rama superviviente de un árbol genealógico que antaño fue diverso. Esta soledad nos trae libertad y responsabilidad. No queda otra especie humana que desafíe nuestro dominio, ni que ofrezca perspectivas alternativas sobre lo que significa ser humano. Sin embargo, los ecos de esta antigua diversidad persisten en nuestro ADN, con fragmentos de neandertales, denisovanos y otros linajes humanos extintos, en restos arqueológicos que ofrecen atisbos de diferentes formas de ser humano, y quizás en memorias culturales preservadas en mitos y leyendas. Ante los desafíos contemporáneos, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la transformación tecnológica, podríamos encontrar sabiduría en recordar esta diversidad perdida. Las adaptaciones competitivas que ayudaron a nuestros ancestros en su ascenso al poder podrían no sernos igualmente útiles para crear un futuro sostenible. Quizás nuestro mayor logro evolutivo sea trascender los impulsos competitivos que aseguraron nuestra antigua victoria, eligiendo conscientemente la cooperación sobre la competencia,
la preservación sobre la explotación y la coexistencia sobre la dominación. La máxima expresión de la singularidad humana podría residir en esta capacidad de autotrascendencia. Si nos has acompañado en esta exploración del pasado ancestral de la humanidad, me encantaría conocer tu opinión. ¿Cómo influye esta perspectiva sobre la evolución humana en tu forma de pensar sobre la naturaleza humana? Comparte tus reflexiones en los comentarios y suscríbete para más viajes a las profundidades ocultas de nuestra historia compartida.